Ok, continuemos con el intestino delgado. Del intestino delgado, ustedes tienen que identificar en sus laminillas, perdón, las capas, la capa mucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa, en la muscular interna, circular, y la longitudinal externa, y más externamente la serosa. De porción, tienen que buscar a la lámina propia, el tejido será músculo liso y la célula es la célula de Paneth. En esta fotografía que viene en su libro, podemos observar estos pliegues en la mucosa del intestino delgado. La mucosa posee células columnares, enterocitos, y en la profundidad de los pliegues que se forman se encuentran las células de Paneth. También las células de Goblet pueden encontrarse aquí, sobre todo en el duodeno. Y en esta fotografía de microscopía electrónica de transmisión vemos estas microvellosidades que no se aprecian fácilmente, sin embargo, con esta tinción de paz podemos identificarlos. De acuerdo, pero ya en una cosa más real para ustedes, porque no tienen microscopía electrónica de transmisión, también tienen que identificar el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. ¿Cómo lo pueden identificar? Bueno, recuerden cuando vieron tejido nervioso en histología, que se observó que las neuronas eran células que tenían un núcleo bastante prominente y un núcleolo igualmente muy prominente. De manera que, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí se me hace que fueran como ojitos. Miren, como estos ojitos. Y todo lo demás es músculo liso. Este plexo mientérico de Auerbach está conformado por estas neuronas. Vamos a ver en anatomía, por favor recuerden esta imagen porque les va a ayudar un chorro. Vamos a ver en anatomía que estas neuronas son con las que hacen sinapsis fibras de nervios para la inervación autónoma del intestino delgado. No les voy a decir más, nada más recuerden esto. Ajá, estos plexos, el mientérico o de Auerbach y el submucoso, aquí están mis ojitos, de Meissner. Observen, aquí está la mucosa, es como si estuviera de cabeza, la mucosa del intestino, y aquí está la submucosa, con muchos vasos sanguíneos, y en cuanto vean ojitos, o como gusanito, también se ve como gusano, observen, un gusano con ojitos. Ah, súper bien. Y aquí se ve igual, casi, pero en la submucosa. Meissner es el epónimo y Auerbach también. Pero no se estresen por los nombres. Si no saben escribir Meissner, escriban submucoso y con eso está muy bien, ¿de acuerdo? Para identificar. Ok, ahora ya de manera más específica, en el ileón también tienen que identificar las placas de Peyer, además de lo que ya dije de intestino delgado. Y en duodeno tienen que identificar cómo estructura las glándulas mucosas o de Brunner. Nuevamente, si no saben escribir Brunner, no lo intenten, mejor nada más escriban mucosa. En el duodeno, estas son las glándulas de Brunner, observen las características glandulares que tienen. Se ve la luz en el centro de estas células, parecen como de señorita cara de pizza un poco. Y estos puntitos morados, los que se tiñen más intensamente con la hematoxilina, son células linfoides. Acuérdense que es importante que haya células linfoides en todo lo largo, a todo lo largo del tubo digestivo, porque estamos ingiriendo muchos microorganismos que necesitan ser identificados velozmente y procesados para que no nos hagan daño, que de hecho eso es lo que pasa a diario. Esta es la mucosa, estos son los pliegues de la mucosa y en la submucosa estas glándulas duodenales. En el yeyuno, en la parte más inferior de estos pliegues de la mucosa dijimos que se iban a encontrar las células de Paneth. Aquí está. Vean cómo tienen el citoplasma muchísimo, muy teñido con eosina, con eosina, con eosina. Ok. En el ileón, las placas de Peyer, vean cómo son sumamente prominentes. Es puro tejido linfoide. Tejido linfoide. Ajá. Vean cómo el centro de esta placa es mucho más clarito que la parte externa por características de tejido linfoide
que se supone que ya vieron con el doctor Escalante, porque están así, ajá, por los diferentes tipos de células y de procesamiento de antígenos. Esta es la mucosa, submucosa y la muscular. ¿De acuerdo? Nada más les puse las características más importantes de cada región, de cada sección del intestino delgado, duodeno, yeyuno e íleon, para que los puedan distinguir entre sí. También observen por favor la mucosa del íleon, cuando se hace el corte parecen como rombitos. Ajá, aquí están los rombitos, o como diamantes, como lo quieran ver. De acuerdo, ahora con respecto a colon, lo que tienen que identificar son las células del epitelio columnar simple, células caliciformes o de Goblet, la mucosa, submucosa, la muscular, la serosa, la lámina propia y también folículos linfoides. En esta imagen que viene en su libro vemos la mucosa. Los pliegues ya no son tan profundos como en el resto del tubo digestivo y lo que distingue mucho al colon del resto es esta abundancia de células caliciales o de Goblet. Vean cómo están como transparentes. Esta sería la mucosa, la submucosa, la muscularis mucosae, ajá, justo debajo de la submucosa y más abajo sería la muscular. Ok, vamos a ver otra imagen. Es la mucosa, la submucosa, muscularis mucosae, muscular. Y en la mucosa, estos pliegues, el epitelio es columnar simple y células caliciales o de Goblet. Células caliciales o de Goblet. ¿Qué más? Creo que ya. En apéndice, lo que tienen que identificar, continuamos con el tejido columnar simple, células caliciales o de Goblet, mucosa, submucosa muscular serosa, la lámina propia y su tejido linfoide, MALT en este caso. Observen la increíble prominencia del tejido linfoide, creo que es lo primero que se ve. Sin duda este es un corte transversal del apéndice. Esta es la mucosa, estos pequeños pliegues que se observan. Bueno, aquí ya se ven un poquito más grandes los pliegues. La submucosa, la muscular y más externamente la adventicia o la serosa, con algunos vasos sanguíneos también. E insisto en la prominencia de este tejido linfoide, muy, muy prominente, igual con distintas características según los grupos musculares, ¿no? El centro más pálido, un poquito más pálido que el exterior. Voy a describir el hígado. En el hígado lo que tienen que identificar son los canalículos o conductos biliares de células los hepatocitos, de estructuras del lobulillo hepático, la vena porta, la vena central, la tríada portal o de Gleason. Nuevamente, si no saben escribir Gleason, nada más escriban tríada portal y el espacio de Dice. La tríada portal es esta, que ya se las debo haber descrito en la clase teórica. Aquí estaría un lobulillo rodeado o en las esquinas están las tríadas portales. Veamos un esquema para poder hablar de esta tríada. En el centro está la vena central y en las esquinas esta tríada portal. Nuevamente, la vena central y tríadas portales conformadas por arteria, vena y conductos biliares interlobulares. ¿De acuerdo? Forman hexágonos. Ahora el lóbulo hepático. En el lóbulo hepático, en esta tinción de un tricrómico, podemos observar mejor el lóbulo, se puede distinguir muy bien limitado, la vena central y triadas portales en las esquinas, según el corte, ¿no? O sea, no siempre salen exactamente en el lugar. Y todas estas hileritas de células hepáticas o hepatocitos. Bien, vamos a hacer un acercamiento. Aquí está la vena central. Acuérdense que no tiene una pared como súper bien identificable porque necesitamos que estén drenando aquí estas células, este, esta sangre. Ujú. Aquí están los hepatocitos que ya dijimos que tienen forma de cubo y pueden tener a veces hasta dos núcleos. El canalículo o conducto biliar con un epitelio cilíndrico simple, pero muy muy pegaditos.
Vamos a ver otras figuras que también ya conocemos. Aquí está el lóbulo hepático con la vena central, una tríada portal. Aquí está otra vez la vena central y una tríada portal. Vemos cómo los hepatocitos forman estos canales para el drenaje hacia la vena central. Ya con un acercamiento mucho mayor podemos ver los hepatocitos, a veces con dos núcleos, el espacio de Dice, las células de Kupfer, que son macrófagos, recuerden, y creo que ya. Bueno, esto es nada más para que lo vean, no lo vamos a pedir. En la vesícula biliar tienen que identificar la mucosa, la muscular, la adventicia, la lámina propia, el epitelio columnar simple y el seno de Rokitansky-Ashhoff. Aquí está el epitelio columnar simple. Aquí está la muscular. Esta es la muscular. Y la mucosa. Lo importante es que no tiene submucosa. Así lo distinguimos de los otros tejidos, de los otros órganos del tubo digestivo. Y los senos de Rokitansky-Ashhoff a veces sí se ven y a veces no. Son estas zonas más profundas todavía. En esta realmente no salen. En páncreas, como glándula asociada al tubo digestivo, tenemos que identificar, em, ahí me pasé las estructuras, los acinos serosos o pancreáticos, el islote de Langerhans, conducto estriado o intralobulillar y el conducto excretor. Aquí está primero los islotes de Langerhans, que son estas como bolitas o rosas más claritas. Aquí está otro islotito. Los acinos, conductos intralobulares, estos son vasos sanguíneos, conductos intercalados y los interlobulares. Este es un acercamiento mayor en el que vemos un islote de Langerhans y un conducto interlobular. En las glándulas salivales lo que tenemos que identificar son, primero decir qué órgano es, si es submaxilar o sublingual, si tienen así, si no es mucoso o seroso o es mixto, que sea una media luna de Januzzi, que es más fácil poner mixto, el conducto intercalar, el estriado, el secretor y el acino mucoso. Estas son glándulas serosas. Aquí está. Podemos observar estas células con forma triangular y la luz en el centro. Ujú. Aquí tenemos una mucosa con el núcleo más periférico. Y igualmente la luz en el centro. Me voy a regresar para que vean estas cerosas. El núcleo es redondo y está en el centro de la célula con forma triangular. Mientras que esta glándula mucosa tiene células igual con forma triangular, pero el núcleo está más periférico. Las cerosas son las señoritas cara de pizza. Y ya con un acercamiento menor podemos ver una mezcla de glándulas cerosas y mucosas. Estas serían las cerosas y mucosas. En la submaxilar podemos observar esta mezcla de glándulas y estas serían las medialunas de Januzzi, porque tenemos serosa y mucosa, mucosa, mucosa y serosa. Aquí está la flechita. Ujú. De acuerdo, entonces nuevamente la lista de laminillas para que las revisen con calma. También está el documento de la práctica para que lo puedan leer con más calma y en caso de cualquier duda ya saben los canales. Cuídense mucho y que estén muy bien.